¿De clase de qué? No, no, ahorita sigo. Todas las horas. Es el día más pesado. Tranquila que hoy le voy a hacer eso de sociales. ¿Verdad? ¿Y cuál es su apellido? Yo estaba preguntando por su nombre por ahí la vez pasada, todavía no se me la nota.
Fernet y Ortogols. ¿Aló, muchachos? ¿Bien otra vez? Sí, señor, profe. Bueno, listo, bien. Eso. Yo ya mañana por eso estoy mandando la nota a ver si la subo. Entonces, muchachos, una regla de aquí en adelante y para que ustedes la comuniquen a todos también. Yo voy teniendo en cuenta, pues ahorita voy teniendo en cuenta como las participaciones y la calidad de las participaciones también, para irnos en este segundo corte y hacer, eximir a los más participativos y de acuerdo también a la calidad de participación, yo voy anotando nombres. Lo que se diga prácticamente en estas conferencias, como en estas sesiones, es lo que va a salir en el segundo corte de parcial, ¿sí? Lo que se diga prácticamente así es lo que se va a salir en ese segundo corte de parcial. El 50%, mejor dicho, va a salir del parcial. El otro 50% va a salir de pronto de algunos debates o algunas cosas que hagamos acá. Pero quien acuda, digamos, a este medio, si no lo eximo, va a tener amplias posibilidades de sacar una buena nota en el parcial que se va a hacer de respuesta múltiple. Entonces, muchachos, esa es como la regla. El 50% va a ser de ese parcial, el otro 50% va a ser de algo que hagamos acá, puede ser un debate, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Diciendo ya esas cosas, vamos a seguir, muchachos. Eh, críticas. ¿Qué críticas ustedes ven, digamos, en Aristóteles? O sea, el remedio que él plantea, digamos, ese gobierno mixto. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que ese es un gobierno que, en cierta manera, y como que teóricamente sí, pero creo que eso no tiene mucho fundamento. A ver, aterricémoslo acá en Colombia, por ejemplo, contextualmente. ¿Se cree que en un gobierno contemporáneo, eh, donde reúnan los ricos y los pobres, será que va a funcionar? ¿Será que Colombia funciona? Eh, Tiene compañero, dale. Profe, ese es el término medio que habla Aristóteles Sí, y que usted manifiesta en el audio que nos envía y en la imagen de la hoja. Usted coloca a Aristóteles, coloca a los ricos y coloca a los pobres y en un término medio que él manifiesta igualmente en el libro La Ética de Nicomaco, él manifiesta ese término medio, que si hay ese término medio, se da esa igualdad entre los ricos y los pobres, ese término medio de esa unión, y ajá. se le coloca en grande, como usted coloca en su hoja, la conciliación entre ellos dos, entre ricos y pobres. Es el término medio que habla Aristóteles y eso es lo que, un aporte que coloco ahí en la clase, profe. Sí, quedó muy clarito, sí. Aristóteles siempre hablaba del término medio en la ética de Nicómaco. Él decía, mire, eh, el punto, las acciones son buenas, o sea, un hombre es virtuoso cuando es moderado, es prudente. Y el término medio es lo que es el ejemplo del hombre virtuoso, el término medio. Es decir, ni muy racional, ni muy pasional, algo así. Ese es el punto medio. Entonces, claro, la mezcla entre ricos y pobres es como eso. Entonces, él decía, lo que decía Aristóteles es, mire, es más fácil, por un lado está los ricos, ese es un extremo, y el otro extremo es, un extremo es los ricos y el otro extremo es los pobres. Entonces, el término medio son los intermedios, ahí lo que yo señalé, como ni muy rico ni muy pobre.
Entonces es algo parecido, dice el gobierno mixto, es como eso, es como un justo medio, ¿ya? Pero vámonos a lo que a ustedes les gusta, digamos como de la práctica, y ahí sí ustedes se desplayan. Eh, Imaginémonos acá en Colombia, pongámonos un gobierno de ricos y de pobres. ¿Cree que tiene futuro? ¿Cree que eso será un gobierno equilibrado? A ver, Ese es el, Juanes bueno, pidió pues, la palabra por acá. La verdad, aquí en Colombia ha sido bastante complicado, principalmente porque eh, se tiene una perspectiva y más que siempre en Colombia hemos sido gobernados por las mismas familias, lo que viene siendo los Pastrana, eh, todas esas familias, digamos también los Lleras Camargo, los de Vargas Lleras, siempre hemos sido gobernados por los mismos. Inclusive, cuando se ha tratado de que alguien que sea diferente a esas familias, siempre ha habido la manera en que esas familias o los que siempre han estado en el poder encuentran la manera de opacarlos o de evitar de que llegue al poder. En Colombia no es funcional eso que propone, digamos, Aristóteles, que haya un gobierno mixto. Siempre van a haber las mismas familias o va a haber una persona que va a estar acorde a los pensamientos y que va a encontrar la manera de favorecer a esas familias. Ok, bien. O sea, hay como un tradicionalismo de políticas, como una herencia de la política. Pareciera que la política se heredara. Tradicionalismo. Y eso es como una oligarquía, de cierta manera, como esos ricos. O sea, lo que señala ahí es que no tiene como futuro. ¿Quién más? Profe, para, digamos, pues, decir que estoy de acuerdo con la opinión del compañero, Sí. porque pues acá, digamos, en toda la historia de Colombia siempre, digamos, el país ha estado en manos de dos familias, ¿sí? Toda la historia de Colombia, ¿sí? De hecho, hasta donde se sabe, el, el territorio colombiano pertenece a dos familias, ¿sí? Entonces es muy difícil que, digamos, se pueda llegar a esa, como esa ideología de que acá en Colombia llegue a surgir ese equilibrio entre esas dos figuras, ¿sí? El Ajá. rico siempre va, digamos, a proteger su riqueza, su poder, ¿sí? Y a estar en la parte más alta, ¿sí? Y pues no permite tanto que llegue el pobre a surgir, ¿sí? Porque eso crearía competencia, ¿sí? Sí. Entonces, por eso siempre se mantiene esa línea de que el pobre se tiene que mantener en ese margen, ¿sí? Mientras que los ricos, las clases sociales, tienen, digamos, pues un proteccionismo, ¿sí? Para que, digamos, sus riquezas no se vayan a, digamos, a perder, ¿sí? ¿Sí? Y puedan Sí. surgir más, porque se supone que quien tiene dinero. Sí, se me fue la voz ahí. Se fue Bien. el audio, sí. Bien. ¿Quién más? Lo que dice Berney es, bueno, sí, el rico pisotea al Compañero. pobre, pero creo que acá lo que estamos partiendo es de una hipótesis que gobierna los ricos y un gobierno de pobres. O sea, ahí también ya están partiendo, digamos, de los pobres. ¿Será que los ricos pisotean a los pobres? ¿Será que los Profe, ricos... A ver, ¿quién va? es ¿Tatiana? que yo difiero con el compañero porque básicamente, sí, yo, Daisy, Ujú. yo difiero con él porque en estos momentos en el que se encuentra, digamos, la situación de nuestro país, realmente la gente de escasos recursos está buscando la manera de superarse, está buscando la manera de acercarse a las políticas públicas, está buscando la manera de apropiarse de una política para poder generar, digamos, ese enganche social para no igualar o no superar a las clases superiores, pero sí por lo menos llegar a otro nivel. Por lo menos Sí. por eso son estas marchas, por eso son todas estas peticiones que la gente está tratando de hacer, porque está tratando de buscar una equidad, una igualdad social. ¿Mm?
Pienso que no los pobres se están resignando a quedarse pobres, no. Pienso que obviamente sí los ricos van a estar buscando siempre una estrategia que los mantenga, porque es que ellos ya no tienen que hacer nada más, ellos simplemente tienen que mantenerse. Y los pobres realmente sí están buscando superarse, están buscando educación gratuita, que no la merecemos para poder llegar a un nivel tanto socioeconómico como en conocimiento y demás. Yo siento que realmente el pueblo sí está buscando una igualdad. Obviamente que no va a venir destilada de un poder público o de un poder impositivo, no, pero sí estamos buscando en trabajar, sí estamos buscando en superarnos, sí estamos buscando ese. Ok. Profe, para complementar lo que Dice, comenta Daisy o manifiesta Daisy, ya aquí en Bogotá, ya para mí, en mi punto de vista, mi perspectiva, hay un punto medio entre ricos y pobres. La alcaldesa de Bogotá está en ese término medio. sí, me Está en ese gusta. término medio que dice Aristóteles. Sí. Esa alcaldesa está en ese término medio. Y Sí, pues por lo menos su con discurso se base a ve lo como que está imparcial. pasando. Sí, y con base a lo que estamos viendo hoy, aterrizándolo en la modernidad de nuestra ciudad o de nuestro país, Colombia, con lo que está pasando, ella está buscando ese equilibrio hasta con los mismos subsidios que va a dar el gobierno nacional, que es un gobierno descentralizado y dadas sus entidades territoriales como la alcaldía, manifiestan algunos bonos que van a dar. Ella manifestó ese punto medio entre el equilibrio entre los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso a mí me parece importante con lo que manifiesta Daisy y lo que estoy complementando, ese término medio ya lo estamos viendo en Bogotá. Ya se ve que no la oligarquía está gobernando siempre y siempre los mismos apellidos, los Pastrana, Uribe, Serpa, Santos, y va a la zona bancaria, que es lo que manipulan y mantienen el país. Ese es mi punto de vista en ese término medio que estoy viendo y traigo a colación. Bien, bien, listo. Sí, se ven algunos gobernantes que ¿Me puedo pareciera opinar? que recogen lo de los pobres y lo de los ricos. Y cada quien, como dice Daisy, tendiendo, por ejemplo, los pobres como a buscar una equidad, una igualdad. Pero asimismo en ese puntico hay como que busca, como lo que dice Daisy ahí se mira lo siguiente. Si acá en Colombia el gobierno está repartido entre ricos y pobres, eh, pues en sentido lógico, los ricos de cierta forma es como a buscar un mejor desarrollo de sus intereses, de sus riquezas, que como que prosperen, y asimismo hacerle presión a, a los pobres como para que no suban, ¿sí? Hacer como un obstáculo, un freno, para que los pobres como que no suban. En sentido realista, yo creo que eso tiene algo de realidad. Los ricos, los oligarcas, como dice Juanes, los tradicionalistas, los que se han venido heredando el poder, van a ejercer siempre presión para que los pobres como que no suban, no lo busquen ese equilibrio, como esa igualdad. Y los pobres también tratando, digamos, como de subir por ese lado y, y también buscar como llenarse algo de platita, como aprovechar el pasito por ahí y quedarse con algo en el bolsillo. ¿Quién más? ¿Quién más respecto, digamos, como a ese punto? ¿Será que sí se da eso? Profe, una opinión. ¿Quién? Hugo. Dale, Hugo. Sí. Yo considero pues que estoy de acuerdo también con la señorita Tatiana en unas cuestiones, ¿sí? Ujú. Pero resulta que es realmente lo que dice mi compañero Jonathan tiene algo de razón, pero es propio de las contradicciones de la sociedad en todo el mundo. Los ricos y los pobres siempre tienen contradicción. Muchas veces por una revolución o por actos democráticos, los pobres tratan de sobresalir, como en este caso, lo que le pasa a Claudia López, que es un grupo muy grande, lo que le pasa a determinados grupos que representan a la sociedad de pobres en un momento dado, surgen un poco,
Pero realmente el poder siempre lo ha tenido la clase alta. Ellos siempre han tenido el sartén por el mango y no lo van a soltar. No lo, en ninguna parte del mundo sueltan ese poder. Es decir, es una guerra, entre comillas, eterna. ¿Me hago entender? Esa es mi Ujú. opinión. Yo creo, y yo opino lo mismo Sí, sí, sí. que Y Hugo, cierto punto porque es una lucha que se digamos, da por el poder. Jenny, Jenny. Listo, Jenny, dale. Yo pienso pues lo mismo que Hugo, porque digamos, a los hijos de los que son presidentes y ricos ahorita, los preparan para que sigan ese mando y para que, digamos, las personas como nosotros que queremos, digamos, subir allá, no vamos a subir tan fácil como los hijos de esas personas, porque a ellos los preparan para eso, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es que siempre va a seguir los Es el internet. siendo rico y de esa gana no llegar a ganas que se colee con alguno de esos, ¿sí? O sea, es algo muy difícil que los ricos como que Sí, es el internet. Bueno, Jenny, después. Claro, tienes más ventajas. A ver, ¿quién otro? Ani. Y ojalá que se muestre la cara para, pues, o no sé si es que están de celular. Es más, Daisy por acá iba a participar. Y luego Jenny. Ah, era Estefanía. A ver, Daisy. No, profe, era mi apreciación anterior. Pero pues sí, sí, mi compañera tiene toda la razón, porque realmente ellos nacen entre la línea política eh, y nada, tienen ese conducto pues y esa orientación política desde pequeños, sí es cierto. Entonces tienen un poco más de ventajas. No es imposible, yo no lo veo imposible, yo soy idealista, Sí. yo persigo sueños, entonces yo sí me veo el político. Ok. Acá en esto hay que hacer una distinción, muchachos. Creo que no hemos hecho esa distinción. Ya voy, Jonathan. Necesitamos hacer como una distinción. Una, históricamente, como lo dice Estefanía, pues, y como lo dice Juanes, desde un punto de vista como muy materialista, como muy histórico, muy realista, se ha venido dando una lucha entre ricos y pobres. De ahí viene la hipótesis que yo planteaba. Los ricos haciéndole presión a los pobres para que los pobres no suban y no logren esa igualdad o ese equilibrio. Y, y de cierta forma los ricos tienen como más ventaja porque tienen como más poder en un sentido muy material. Ese es un punto. Y el otro punto es que, de cierta manera, los pobres y los ricos, digamos, cuando son imparciales, creo que tienen como ese noble sueño, digamos lo que dice, no el noble sueño, sino el fin de la política, que es buscar un bien común de verdad. Los ricos pueden, algunos sabrán que buscan un bien de verdad, el bien común. Los pobres van a, digamos, como aquellos que tienen principios, valores, buscarán como ese bien común. Y de cierta manera como que se alejan un poquito del interés particular. ¿Ya? Entonces, ahí están como esa separación entre ese punto. Entonces, en cuanto a ese puntico, ese segundo punto, el primero ya lo exploramos. En cuanto a ese segundo puntico, ¿será que sí se puede lograr lo que dice Tatiana? Yo soy idealista, yo creo que sí, los ricos pueden, de cierta manera, buscar el bien común, los pobres también, y se pueden unir y sí se puede, pero yo creo que para eso hay muchas cosas ahí de intermedio, como la educación, como la cultura política, el interés general de verdad, eso, como algo bien racional. A ver, ¿qué opinan de ese segundo punto? Explorémoslo otro poquito. La verdad, yo quiero pedir la palabra. ¿Quién, quién? La verdad, con respecto a eso, Sí, Juan es el que estaba hablando. sí, sí.
Sí, Dale, Juan, dale. tranquilo. Sí, Juan, tranquilo. Ah, listo. Con respecto a eso, la verdad yo considero que el momento en que vaya a subir la clase pobre va a volverse ella como la clase rica. Y eso de hecho lo vemos reflejado por todo lado. Porque inclusive, digamos, cuando fue la revolución de los bolcheviques y los mencheviques, cuando subieron la clase victoriosa, por así llamarlo, que fueron los bolcheviques los que ganaron la revolución rusa en ese entonces. En ese entonces lo que se vino a dar fue como un tipo de estado absolutista, donde el que no pensara como pensaba el pueblo iba a ser pues masacrado en cierto punto y entonces en ese momento ellos se ven como si fueran los ricos, ellos son los que ahora tienen el poder y digamos Ujú. también lo hemos resaltado en la Revolución Francesa de 1789 que de hecho inclusive de ahí sale el término de la izquierda y la derecha, porque en la izquierda se encontraban los que nunca habían estado en el poder, que eran, por decirlo así, los pobres o los obreros, y en la derecha se encontraban los que siempre habían tenido una relación directa con la monarquía. Entonces ellos tenían más beneficios en cierto modo y iban en torno más hacia las empresas. Igualmente, el momento en el que fuera a subir la izquierda, en ese caso, se iba a ver que en la izquierda se iba a volver como la derecha, ellos iban a ser los que iban a estar en el poder y no iba a haber una equidad en cierto modo, porque siempre va a haber que la clase pobre va a buscar una manera, o hay, digamos por así llamarlo, una competitividad y que de hecho por eso fracasó fuertemente el socialismo y eh, todo ese movimiento porque no cumplía con ciertas expectativas competitivas que tenían la especie que, no tiene, que tiene la especie humana. La especie humana por, por naturaleza es muy competitiva en todos los aspectos. Siempre, inclusive, pues yo digamos podría poner de ejemplo Uribe. Uribe no ha bajado de allá porque es muy rico mandar, es muy rico tener el poder. Y el día que suba la clase pobre o suba a alguien que estuvo a favor del pueblo, va a volverse así, tarde o temprano. También igualmente eso se ve reflejado en este dictador que hay en Salvador, que él estaba a favor del pueblo y estaba cansado del pueblo, de que el pueblo estaba debajo del poder de un dictador que había antes, y él subió al poder y se volvió también un dictador, se volvió un tirano. Ok. Entonces, la verdad, yo considero que no va a haber, Ahí nunca es, va a haber una equidad en ese aspecto. A ver, un ahí es cuando comentario a nos esto. regresamos, Dale, ahí es dale, cuando dale, dice. nos regresamos a que el poder corrompe al hombre. Ujú. Exactamente. Eso Bien. sí, yo también creo lo mismo, porque digamos, una persona llega al poder y ahí entra la corrupción, porque empieza a ganar dinero, empieza a tener el poder, entonces ahí como que la mente de pobre se convierte en mente de rico, entre comillas, y pues, ahí es donde se daña todo. Ahí, muchachos, 2 puntos. Lo que dice Juanes es un sentido como histórico material, así como lo dice Marx, más o menos. Eh, lo que dice Juan es relevante en el sentido de que, pues, de cierta forma, es una concepción como muy marxista, creo que lo pone así Juan. Siempre, digamos como que el gobernante, el político, digámoslo así, veamos el político como alguien astuto, mírenlo como digamos, utilicemos esta metáfora, como una serpiente astuta. El político puede ser una serpiente astuta que lo que hace es identificar en el contexto social donde vive cuáles son las necesidades. Entonces, si el político astuto observa que los pobres están sufriendo y los pobres están humillados y están en un estado de indignidad deplorable, lo que hace el político es identificar esas necesidades y crear un discurso. Y creo que ese es el gancho. Monta un discurso y una vez, digamos, como teorizado ese discurso, a través de ese discurso es que llega al poder, ¿ya? Eso por una parte puede ser el político astuto, esa es una hipótesis. Segunda hipótesis, puede, digamos, parémonos ahí, digamos, como en la concepción de Tatiana. Tatiana, digamos, tiene una concepción de que en efecto observa que
ella es parte, digamos, de los pobres y dice, pero no, pero yo puedo generar igualdad. Entonces también genera su discurso, pero su discurso está desde el lado de su conciencia, que lo hace bien, desde sus ideales. Y una vez que llega al poder, puede que también se desvíe y puede generar en una arbitrariedad. O bien puede ser el político astuto que monta ese discurso, pero lo único que en realidad le interesa es el poder. Entonces, creo que el discurso, de cierta, de cierta manera, es un arma, pero después de llegar al poder, de ahí degenera en una, o sea, es prácticamente lo platónico. Lo platónico dice es, se puede llegar al poder con una buena idea, pero esa buena idea se pierde, se corrompe, y ya ahí es ambición de poder. Y ahí volvemos nuevamente a lo mismo que creo que siempre hemos estado circulando en esa, como en ese punto. Bien, ¿qué opinan, muchachos? Profe, pero es que vea que la historia sí lo está demostrando, que los pobres sí pueden llegar al poder. Miremos el caso de la alcaldesa. La alcaldesa viene de clase baja, Sí. ¿sí? Y con votos del pueblo, el pueblo viendo que la alcaldía pasada pues, fue mala, dése cuenta que se rebeló y la subió al poder. Entonces, ¿ella qué está haciendo? Ella está buscando lo que dice Platón, ella está buscando el bien común y se está viendo. Entonces, yo pienso que ella de pronto puede alcanzar el punto de la presidencia y tenemos que mirar y dejar ver, a ver si ella sí tiene esos principios de no dejarse corromper. Entonces, esa es como la duda que tiene mucha gente. ¿Sí? Esperemos a ver ella cómo se comporta. Yo Ok. pienso, Me pues, gusta esa opinión. Esa es otra opinión, digamos, como bien, como también idealista, que me gusta y tiene realidad. Sí se puede llegar al poder. Los pobres pueden llegar y sí pueden transformar. Dale, ¿quién más? ¿Quién iba? Profe, yo No, creo, Profe, alguien había pedido. Espérate, Jonathan. profe, Una chica había pedido la palabra. Petro, yo. Bien, Valencia. Jenny González. Dale, Jenny. Yo creo que sí, o pues obviamente uno, digamos, como pobre puede llegar al poder como lo hizo la alcaldesa, pero entonces yo creo que en este punto ella tiene un poquito ya de corrupción porque, o sea, no todo el mundo puede llegar ahí. O yo no sé cómo sean las cosas, ¿no? Pero yo creo que en este punto ella debe tener un poquito de corrupción porque si no hubiera podido lograr muchísimas más cosas que ella hubiera querido hacer o uno como pobre quiere hacer por el pueblo, ¿sí? Que no ha podido porque obviamente la corrupción no la va a dejar. Entonces, pues yo creo que a este punto ella tiene un poquito también ya de corrupción ahí por los laditos para poder haber llegado ahí. No creo. O Es sea, que, limpia en su totalidad, no sí, creo que esté. Quiero dar una No opinión. sé. Quiero profe, dar una sí, yo creo opinión. que sí tiene algo de realidad esa, claro. Eh, Profe, bueno, opino que, digamos, la política que tiene ahorita la alcaldesa es muy buena y, digamos, tiene una ideología excelente, ¿sí? Lo que pasa es que en Colombia, y digamos lo vemos acá en Bogotá, ¿sí? Ahí está la influencia de las élites, ¿sí? Entonces no podemos, eh, ellos, digamos, permiten hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Que digamos que la alcaldesa, pues obviamente ella no tiene ese poder, no viene de esas élites, ¿sí? Entonces es una fuerza que va a estar o casi que, digamos, prácticamente nadando contra la corriente para poder cambiar un poquito, digamos, como ese siempre panorama que nos hemos llevado de los anteriores gobiernos. Entonces, pues, esperar que sí, que digamos, pueda ella llevar todos esos proyectos con los que ingresó y hasta dónde se pueda llevar, ¿sí? Porque nomás lo podemos ver con el tema del metro, ¿sí? Entonces, digamos, pues están los estudios, ¿sí? Pero siempre, digamos, hay élites que le van a estar poniendo obstáculos y obstáculos y para que no se llegue a ejecutar. Ok, Entonces, bien, bien. por eso. opino una cosa, profesor.
Listo, nos quedan 10 Para, minutos. Dale, dale. para concretar, para tener una idea de lo que estamos hablando, es lo que es la práctica política y el positivismo político, veamos a los chinos. Los Sí. chinos utilizaron, los chinos utilizaron el socialismo y el capitalismo de lo mejor de los dos. Fíjese cómo son de prácticos, y ahí sí veo que se puede llegar a un fin positivo, puede ser ideal. El Sí. ideal del ser humano es que no haya tanta desigualdad, como lo decía Rousseau, o que tenía libertad, como lo decía Luke. John Locke Ujú. se pegaba de la libertad y Rousseau se pegaba de la igualdad. De ahí nace la izquierda y la derecha más profundamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Los chinos, ellos tuvieron su pensamiento socialista, pero se dieron cuenta que no era tan bueno como todos los decimos. ¿Y qué pasó? Utilizaron el capitalismo, lo bueno del capitalismo y lo bueno del socialismo, y mejoraron la sociedad a tal punto que de un país en miseria llegaron a ser, hoy en día están superando a Estados Unidos en potencia mundial. Nadie discute eso, ¿sí? Entonces lo que yo quiero decir es que eso que está diciendo Aristóteles sí se puede llegar. El hombre tiene ideales, claro, hay países que lo demuestran, pero realmente en los países que están subdesarrollados como los colombianos, como los suramericanos, no lo dejan el poder político, el poder poderoso, el poder económico, porque aquí no sé, es decir, si llega una persona como a la alcaldía, el alcalde actual de Bogotá, a subir, entonces ¿qué pasa? Si coge mucho vuelo, le hacen una guerra inmediata, todos los grupos poderosos empiezan a hablar mal de ella y los medios de comunicación empiezan a orquestarse, como suele suceder con unos líderes que pueden salir en Latinoamérica. Y a lo último, si llega por esas cosas de la vida a tener la presidencia, los Estados Unidos lo invaden, hacen lo. Para nadie es un secreto que es un país de lo más malo que puede haber, porque él es el símbolo del poder y de la fuerza. ¿Me entendieron? Sí. ¿Puede opinar otra persona? Eso es algo parecido a lo que dice Hugo, digamos, ¿se acuerda? Digamos, siempre existía después de la Revolución Francesa, empezó a prosperar el capitalismo, ¿no? Después en Oriente, en Rusia, los chinos empezaron a desarrollar el comunismo a través de Marx, ¿sí? ¿Y qué sucede? De una vez, fue una guerra, digamos, de Estados Unidos y de los países capitalistas contra el socialismo, porque digamos como que vieron surgir ese estado como opositor que quería como acabar con el, con el capitalismo. Y eso fue lo que se le llamó la Guerra Fría. Entonces, lo que tú dices, cuando surge alguien así con esa fuerza, de una vez viene la represión, la fuerza, que digamos que lo va a contener. Bien, ¿quién iba más por ahí? ¿Quién más iba a participar, muchachos? Profe, voy a mirar ese tradicionalismo que manifiesta usted en clase y que dijo en la primera clase con la capacidad o el poder. Dio usted un ejemplo de dos hermanos, que cuando un hermano se deja llevar del poder de otro, pierde esa fuerza. Sí. Y con respecto a lo que dice la compañera Jenny, y dice Hugo, y dice nuestro compañero Juan, el proletariado que se le llama, o el campesino, si uno lo viene a traer a colación, es más en población que el rico, es más. Se puede llegar al poder, ¿por qué? Porque somos más que los ricos, que estemos subordinados a ellos por el poder adquisitivo, por el poder económico que ostentan, pero sí se puede llegar. Y vuelvo y lo digo, ese término medio ya lo puso la alcaldesa. Sí, ella llegó al poder, pero hay que ver también la perspectiva que ella tiene. ¿Por qué? Porque maneja un presupuesto, tiene que manejar población rica, pobre, término medio, y todo eso es un compendio que para llegar a ese punto hay que tener ese pensamiento ideológico y de poder para poder hacer, valga la redundancia, poder para poder, Sí. hay que tener eso, pero sí se puede llegar y hay que estar en ese aspecto, profe. Bien. Yo les iba a decir, muchachos, ya casi se nos va a acabar. Para la siguiente clase va a ser de Polibio.
Y Polibio, yo también voy a hacerle como una pequeña comparación ahora entre Aristóteles y Polibio, como para seguir evolucionando ese punto. El punto que vamos a seguir manejando es por ahí digamos, como los cambios, las transformaciones de los gobiernos, de cómo pasa el gobierno a tal, de por qué se cambia eso. Y el otro punto importante es qué remedio le da. ¿Qué remedio da para que no se haga ese cambio, para que no se haya ese tránsito? Entonces ese será, digamos, como la siguiente clase porque no demora en caérsenos. Muchachos, ya les firmé, digamos, como apuntes, los que participan, los integrantes, eso yo lo voy teniendo en cuenta. Entonces ya lo voy poniendo punticos y al final eximidos y eso. Me gustó el Profe, ejercicio. profe, ¿no puede hacer un video como lo hizo con Platón? Que pues se entiende mucho mejor y se complementa con las lecturas. Video. Sí, Pero, o un hizo con audio. Platón. Es Sí, que, un audio ¿sabe qué es lo que pasa con el y video? enviarlo al WhatsApp, El video es, profe. bueno, el video no es que sea WhatsApp. cansón prepararlo y eso, así como hice con el primero. Lo complicado es subirlo a la plataforma, lo complicado es ponerlo en YouTube, todas esas cuestiones es complejo, siempre es cansón. No, Pues de alguna profe, El manera, simplemente lo audio puede en mandar el por el grupo. con algún, sí, exacto. el audio yo creo que sí, sirve como una pauta, por ahí ya, yo creo que ya lo escucharon, yo procuro hacer, pues, a veces uno se habla Listo, demasiado, profe. no es Me no tan quedo- puntual, pero digamos ahí sirve como una herramienta. Listo. Pero muchachos, me gustó el debate en el segundo, vieron muchos puntos que uno va tocando y ya uno vieron muchos puntos, me gustó mucho el debate. ¿Listo? Gracias, ¿Listo? profe. Listo, Gracias, bueno. profe. Bueno, Profe. chao Gracias, muchachos. profe. A pesar de que hayan, Este bueno, medio me parece chévere. sí, Gracias, ya, profe, muy amable. sí, ya estuvo bien. Gracias. Me Gracias, gustó esta profe, clase, muchas gracias. ya Buenas estuvo noches, más fluida. compañeros. Chao, Gracias, Jonathan. profe. Más Chao, organizada. chao, Me Tatiana. perdí la Gracias. clase. Chao, profe. Sí, muchachos, muchas gracias. A Chao, profe. usted, profe, Entonces muy yo gentil. en el siguiente, sí, voy a ir a subir la de Polibio. Subo la de Polibio a la La de plataforma para que Polibio. la mira. Sí, son como 12 páginas y en realidad ahí vamos poquita página y se hace la clase bien. Bueno, Señor. Sí, muchachos, profe, listo. muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno. profe, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, muchachos. Compañeros. No sé, me da vaina es que quizás no son Todavía no se ha caído. Sí, para que se caiga sola. La siguiente es del 3H. Pues si quieres hacer una manera, pues así son todas esas teorías. Pues acá es simplemente salir de acá.